Y bueno, pues daros la bienvenida a todas las personas que os encontráis aquí. Las que ya lleváis tiempo con el grupo de lecturas, pues sabéis por mí misma que es un espacio que a mí me apasiona, que le tengo mucho cariño porque se genera o se ha generado en los 2 años que venimos haciendo distintas lecturas, pues un clima de diálogo y como de indagación sincera, ¿no? Yo creo que hemos conseguido crear un espacio de 1 hora y media a la semana donde la reflexión filosófica se convierte realmente en una práctica y no en una mera divagación intelectual, sino en el sentido que realmente debe tener la filosofía, ¿no? Que es tratar de mirar en nuestra propia vida eso que estamos leyendo, eso acerca de lo que reflexionamos, pues cómo se ve reflejado en mi vida, ¿no? Y cómo es en este momento, cómo ha sido en el pasado, cómo me gustaría que fuese, dónde están las limitaciones. Y en esta ocasión, pues la propuesta es el texto de Una llamada al amor de Anthony de Melo, que son 31 meditaciones en las que, partiendo de un brevísimo fragmento del Evangelio, Anthony de Melo, bueno, Tony como le llamaban, ¿no? Nos invita a reflexionar muy en la línea del asesoramiento filosófico, a reflexionar sobre nuestras creencias o lo que él llama la programación, que tantas veces nos condiciona y de la que no somos conscientes y nos impide o actúa como limitación a la hora de desenvolver completamente aquello que somos, ¿no? De desplegar lo que somos en esta vida. Anthony de Melo fue un sacerdote jesuita, él es de origen indio, él nació en Bombay y además de jesuita y de sacerdote, pues fue también psicólogo, o sea, tenía estudios en psicología, en filosofía, en teología, por supuesto, y su enfoque, aunque parece ser que inicialmente él tenía una personalidad algo rígida con el tema de los ejercicios ignacianos, hasta que él mismo descubre otra forma de enfocar y de hacer y empieza a establecer muchos puentes entre la forma de hacer más oriental, más propia de la India, ¿no? Y se le notan esas influencias pues, del budismo, del hinduismo y sobre todo de la forma de hacer de allí con, pues con el cristianismo y luego también con la cultura más occidental, digamos, ¿no? Y él establece ahí unos puentes, un diálogo, digamos, intercultural, pues interesante, sobre todo a nivel práctico, no tanto un diálogo intercultural de, mira, de comparación de tradiciones, como de que en su forma de hacer él encarnaba esas dos realidades, ¿no? Esas distintas realidades. Y debía tener una personalidad, en cierto modo, también provocativa, ¿no? Él siempre está con esta cosa, es muy crítico, ¿no? Con la sociedad, con la programación y con intentar despertarnos a que nos demos cuenta de cómo eso está funcionando, está instalado en nuestra vida, de qué manera. Entonces, bueno, pues me pareció que podía ser bonito. Hasta ahora en los 2 últimos años hemos estado mucho en la tradición de la India y me parecía muy bonito establecer este puente también, ¿no? Yo en cierto modo porque lo debo desde el sentir a que de algún modo cuando yo hice mi primer viaje a India y estuve el primer año allí, estudiando la tradición de las Upanishads y adentrándome en el Advaita Vedanta, redescubrí el cristianismo desde otro enfoque. Y eso me motivó a volver a interesarme también por las raíces de mi propia cultura. Y un poquito, bueno, para mí también es un aventurarme así en compartir con otras personas el indagar en de qué manera podemos establecer esos puentes
y de qué manera podemos enfocar mensajes del Evangelio que también pueden resonarnos en el día de hoy, actualizarlos más allá de cualquier dogma o de cualquier institución, ¿no? Que muchas veces o sea, que lo que han hecho ha sido justo lo contrario, ¿no? Matar el mensaje esencial, ¿no? Que traía en muchos casos el Evangelio, o que trae, o que tiene el Evangelio y otros textos, ¿no? de místicos o de personas de la propia tradición que han sabido leer entre líneas, que han sabido hacer una interpretación simbólica. Entonces, bueno, la mayoría de las personas que estáis aquí ya me conocéis y no necesito mucha presentación, pero bueno, sabéis que me dedico a la filosofía y que para mí es importante ese enfoque práctico de la filosofía, que además de los cursos, talleres o retiros, que siempre trato que tengan ese componente práctico, pues también ofrezco acompañamiento, asesoramiento filosófico desde ese enfoque sapiencial que busca recobrar la sabiduría que hay en nosotros y que hay también en distintas tradiciones culturales, ¿no? Y que desde las cuales se ha buscado forjar la virtud en nosotros para propiciar ese despliegue al que estamos llamados, ¿no? De algún modo entiendo que si estáis aquí es porque también el título Una llamada al amor probablemente os ha llamado la atención, ¿no? Os ha captado vuestra atención, porque en nuestro fuero interno todos tenemos o sentimos ese anhelo de felicidad, ese anhelo de dicha, esa llamada a amar. Y ahora entraremos en ver qué es esto del amor. Así a modo práctico ya y para finalizar un poco esta presentación, para las personas que no conocéis la dinámica de los encuentros, es que dedicamos entre 10 y 15 minutos a una toma de conciencia, a una meditación inicial. Luego dedicamos un tiempo en el que yo expongo una serie de reflexiones al hilo de la lectura, al hilo del texto con el que estamos adentrándonos en nosotros mismos y que nos va acompañando. Y después abrimos un turno de diálogo y de reflexiones que siempre animo a que sean desde la propia experiencia, desde la honestidad, desde esa vertiente práctica, para no perdernos en intelectualismos o en hacer teorías, ¿no? y divagar en perdernos, ¿no? Porque al final es fácil perdernos, ¿no? En ¿y si esto o aquello? Entonces, si imaginamos que pasase tal o no, pues tratamos de ir a mi propia experiencia. Yo aquí y ahora, desde lo que yo vivo, desde lo que yo siento, desde lo que a mí se me ha movido al escuchar las reflexiones que ha propuesto Montse o que han aparecido en el texto, qué es lo que me sale compartir, preguntar, reflexionar. Y después dedicamos 5 o 10 minutitos más a quedarnos en silencio para generar un espacio en el que integrar todo eso acerca de lo cual hemos reflexionado. Y esto se basa un poco, esta propuesta tiene sus raíces en la tradición del Vedanta, cuyo esquema de enseñanza es primero la escucha, Shravana. Nos abrimos a escuchar una enseñanza, me abro completamente a ver qué es lo que me están proponiendo, qué es lo que me llega, qué es lo que me están diciendo. Una vez me he abierto completamente a escuchar, después hay un tiempo para reflexionar, que ellos le llaman mananas, que es reflexionar. Oye, de todo esto que he escuchado, pues lo que decíamos antes, ¿no? A mí qué se me mueve, cómo lo entiendo, qué cosas no me han quedado claras, y ahí contrastamos. Y luego ellos hablan de Nididhyasana, que es la parte de la contemplación. Ahora dedico un tiempo a contemplar lo que hemos leído. En realidad la propuesta inicial, bueno, aquello sobre lo que hemos reflexionado. La propuesta inicial era dedicar 15 o 20 minutos a esa meditación final acerca de lo que hemos reflexionado.
pero como la realidad es que siempre se nos van los tiempos y sobre todo a mí se me van los tiempos, es algo que no consigo con los años, no doy con la fórmula para controlar los tiempos, pues he pensado que igual sería buena idea alargar un poquito más la meditación del principio y al final pues seguir haciendo esos 5 o 10 minutitos que veníamos haciendo en los últimos encuentros. Así que bueno, hoy es la sesión abierta para todas las personas que hayáis querido y hayáis podido asistir, pero si alguien luego quisiese seguir y no me ha confirmado que quisiese seguir en el grupo, pues simplemente me escribe al correo y me confirma su asistencia y lo incluyo en el grupo. Nos encontramos cada miércoles a esta hora, es 1 horita y media, siempre están las grabaciones a disposición, de modo que aunque yo animo a que sea una práctica semanal y a que en la medida que podáis asistáis personalmente, pues si no se puede siempre está la grabación y hay personas que siguen directamente en diferido, que los miércoles no pueden. Y bueno, y la aportación mensual son de 20 euros. Así que bueno, pues que estáis invitadas, invitados. Y sin más dilación, empezamos haciendo esos... Hoy igual lo hacemos un poquito más corto, hacemos 5 minutitos solamente para que dé un poco tiempo a todo, que con la presentación siempre nos alargamos. Entonces, bueno, te invito a cerrar los ojos o que si los mantienes abiertos, dejes que caigan los párpados y te fijes en un punto concreto y adopta una postura cómoda en el asiento en el que estés. En la medida de lo posible que los pies estén en contacto con la tierra. Toma conciencia de la sensación de los pies. Siente también las piernas, como recorriendo desde los pies hacia las rodillas, observando las sensaciones también de los muslos, de las rodillas, a lo largo de los muslos. Siente el peso de las nalgas sobre el asiento y contacto. Observa las sensaciones. Y deja que con la exhalación el peso del cuerpo se suelte un poquito más hacia la tierra, hacia el asiento. Y desde esa base firme que constituyen los pies y el asiento bajo nuestros muslos y nalgas, nota ahora cómo desde esa base crece la columna que se yergue proyectándose hacia el cráneo, hacia la coronilla, en la verticalidad, sin forzar, sin ninguna rigidez, pero sintiendo como de algún modo un hilo te tirase desde la coronilla hacia el cielo y eso genera espacio entre las vértebras. Toma conciencia de los hombros, los brazos, las manos. Asegúrate de que el mentón queda ligeramente recogido hacia el cuello, un gesto muy sutil.
que nos ayuda a mantener la alineación de la columna. Y aprovecha para relajar la mandíbula y observar si hay alguna tensión en la frente, en los ojos. Y relaja, suaviza toda la expresión del rostro. Y lleva ahora la atención al flujo del aire, sintiendo cómo acaricia las fosas nasales en la inspiración, siguiendo todo el recorrido en el interior del cuerpo y sintiendo también el recorrido de la exhalación. Y date cuenta que no necesitas hacer nada, no necesitas modificar nada. Solamente te limitas a observar cómo respiras en este momento. ¿Qué sensaciones produce el roce del aire en las fosas nasales, en la punta de la nariz? ¿Y cómo es el ritmo de la respiración? ¿Es pausado, agitado? Si te propones seguir todo el recorrido de la respiración, ¿hasta dónde sientes que llega el aire? ¿Sientes que ese aire alcanza el abdomen, las costillas, el pecho? Y ahora sí, te invito a realizar 3 respiraciones profundas, completas, llenando abdomen, costillas y pecho al inspirar, lentamente, suave, sin forzar, y al exhalar, dejando que todo se relaje de forma natural. Y repite un par de veces a tu ritmo, sintiendo la expansión al inspirar y cómo todo regresa al centro en la exhalación. Y después de estas 3 respiraciones completas, regresa de nuevo a la respiración natural, espontánea, sin pretender nada más que observar de nuevo cómo la respiración ocurre a través de ti.
Quien quiera, quien lo sienta, puede visualizar el prender una velita como símbolo de luz. Imaginar que enciendes una pequeña vela, símbolo de luz que a su vez es símbolo de claridad, de sabiduría, que trata de apelar a esa sabiduría que brilla en el corazón de todos los seres. Lo que necesitamos es ir quitando las capas que cubren ese saber profundo. Y despacito vamos abriendo de nuevo los ojos. Bueno, pues empezando con el libro, con el texto. Antes de entrar en el texto, quería llevar la atención al título del libro, Una llamada al amor. Sobre todo porque si vamos a iniciar una lectura que esa llamada al amor, ¿no? Lo que nos viene a decir es, bueno, la lectura que vamos a iniciar, estas 31 meditaciones, nos quieren llevar, nos quieren conducir por un camino hacia el amor. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del amor? Es decir, ¿cuál es ese horizonte que se nos presenta? ¿Qué es lo que cada uno de nosotras o cada una de nosotras de algún modo ha vislumbrado o ha pensado cuando ha leído este título y se ha sentido atraída o atraído por ese título? Entonces, así, muy brevemente, ahora no hace falta ahora compartirlo, si lo queréis anotar, si os viene bien escribirlo, o si no simplemente saborearlo dentro vuestro. ¿Qué es para mí el amor? ¿Qué significa para mí el amor? Después, en el turno de palabra, pues habrá tiempo igual para compartir esto que os viene, ¿no? Parar a mirar, ¿no? Porque a veces utilizamos las palabras de tal modo que las acabamos vaciando de su significado, ¿no? Acabamos hablando de que haya paz en el mundo. Pero bueno, ¿qué quiero decir cuando digo paz? ¿Qué significa para mí la paz? ¿No? Amor, quiero que haya amor en mi vida. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué es ese amor que quiero cultivar en mí, que quiero que haya en mi vida, ese amor que invoco o por el que digo que me siento llamada o que tendría que haber en mi vida, ¿no? La palabra amor dicen que procede o que está vinculada a una palabra indoeuropea que es amma, que significa madre. Entonces, bueno, eso etimológicamente ya nos da una pista, ¿no? O a mí me evoca, ¿no? Ese amor incondicional, o si no incondicional, si más no, ese amor que tiene disposición a acoger, a perdonar, a no tener en cuenta o a estar disponible, ¿no? Esa cosa de madre, ¿no? Y bueno, yo antes de traer esta pregunta aquí a compartir, pues me la he hecho yo, ¿no? Y he reflexionado también acerca de ella, ¿no? ¿Qué significa para mí el amor?
Y para mí cuando pienso en el amor, lo primero que me viene es que es algo indisociable de una acción, de un verbo que es amar. Es decir, el amor es un sustantivo, es un nombre, pero es un nombre que no tiene sentido propio, sino es a la luz de algo que se traduce en hechos. Mira, ahora me viene, mi padre solía decir, hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Me está viniendo ahora, ¿no? En realidad, ¿no? Es como el amor o amar va acompañado de algo que se ve, ¿no? En el Evangelio se dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Es decir, algo que de algún modo tiene que verse encarnado, ¿no? Que verse en la acción. Entonces, yo me doy cuenta que el amor para mí tiene que ver con verbos como acoger, abrazar, aceptar. Y me doy cuenta que todo eso tiene que ver con una actitud o una forma de estar en el mundo. Es decir, Erich Fromm tiene un libro que se llama El arte de amar, ¿no? Donde él empieza preguntando, bueno, ¿el amor es algo que se da o es un arte que debe cultivarse? ¿Es algo, es un don que lo tienes o no lo tienes, o es algo que podemos cultivar? ¿No? Y a lo largo de toda su reflexión, pues da a entrever que se puede cultivar. Y a mí me resuena completamente esto, ¿no? Que el amor es algo que se cultiva, y se cultiva a través de mi actitud en el mundo, a través de mi disposición, de mi forma de estar y de actuar, que son indisociables, porque al final el ser humano estamos hechos de estas dos dimensiones, la dimensión del ser y la dimensión del hacer. El hacer, a menos que sea por una causa de salud o alguna causa, digamos, fuera de lo común, el hacer forma parte del ser humano. El problema está cuando hay la tremenda descompensación que suele haber entre el ser y el hacer. Normalmente en aras del hacer, ¿no? En nuestra sociedad o al menos en mi vida yo veo que cuando me despisto en lo que me enredo es en hacer, 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 olvidando la dimensión del ser. Y el amor, de algún modo, amar, para mí tiene que ver con conjugar estas dos dimensiones, ser y hacer. Como aquello que hago en mi vida, como aquello que hago en el mundo, refleja una forma de estar, es decir, y claro, estar y ser aquí son sinónimos un poco al modo ¿no? inglés, ¿no? Del to be, refleja mi ser profundo. Y lo va a reflejar en la medida en que yo esté conectada con lo que soy profundamente, más allá de los intentos y los esfuerzos por llegar a ser, por aparentar, por conseguir, que de todo eso nos hablará Tony de Melo. Entonces, para mí eso, amar, tiene que ver con ese acoger, abrazar y aceptar al otro, reconociendo su valor intrínseco como ser humano, incluso como ser, como vida, no solo con los humanos, sino al otro como mundo también, como cualquier ser, ¿no? Reconozco el ser, la vida que hay en lo otro, y digo la reconozco porque también está en mí, es decir, hay un reconocimiento de algo que vibra en mí también, que reverbera en mí. Y de hecho, cuando digo acoger, abrazar y aceptar al otro, me doy cuenta de que eso pasa previamente también por acoger, abrazar, aceptarme a mí misma también, lo que yo siento. Porque solo en la medida en que abrazo y acojo lo que yo siento, sea lo que sea, aunque sea frustración, aunque sea enfado, aunque sea tristeza,
aunque sean esas cosas que no nos gusta sentir y que tratamos de apartar, en la medida en que yo me abro a acoger, a abrazar eso en mí, puedo abrazarlo y acogerlo también en los demás. Dice Carmelo Vizcarra, este doctor de la tradición antroposófica, que tenía ocasión de estar una semana ahí en su centro, en Suaizpe, que por cierto recomiendo enormemente. Decía él ahí que los seres humanos no vivimos, sino que convivimos. Lo que trae, bueno, ¿no?, a colación esta idea ya pues que aparecía también en la tradición griega, ¿no?, tan importante de la polis, y Aristóteles decía el hombre es un animal social, ¿eh? No vivimos solamente, sino que convivimos. Y para mí el amor tiene que ver con esa relación que establezco conmigo misma y con el otro. Y ahora se escucha mucho esto de, bueno, primero tengo que atenderme a mí para luego poder atender al otro. Yo no tengo tan claro que esto funcione así, en esta dirección. Yo creo que esto es algo que funciona paralelamente, o al menos en mi experiencia yo veo que esto es algo simultáneo. En la medida en que me abro a acoger y a amar a los demás, a entregarme al otro, a abrazar al otro, a relacionarme con el otro, voy descubriendo también en mí y me voy atendiendo a mí también. Y viceversa, en la medida también en que soy capaz de no perder el contacto conmigo misma, puedo atender mejor al otro. Porque soy consciente también de lo que yo voy sintiendo en cada momento, soy consciente de dónde estoy, de lo que se me está moviendo. Entonces creo que es algo que es paralelo, que no es, porque si me tengo que esperar a que todo yo sepa amarme, como ese anhelo a veces que tenemos de una perfección idealizada, es como que lo otro no llegase y corremos el riesgo, y creo que actualmente hay algunos discursos que caen algunos discursos o prácticas que caen en este riesgo de mirarse demasiado el ombligo, como de olvidar un poco al otro, ¿no? Yo conmigo tengo que encargarme de mí misma primero. Cada uno tiene que revisar. A veces venimos de un background en el que nos hemos descuidado tanto de nosotros y hemos vivido tanto para el otro y para afuera, en el que necesitamos hacer justo todo lo contrario para acabar encontrando el punto intermedio. Pero bueno, yo creo eso, ¿no?, que el amor se va forjando. O sea, digo todo esto porque siento que nos descubrimos a nosotros mismos y que aprendemos a amar en esa relación con el otro, a través del otro. Esto, por ejemplo, en la tradición del Samkhya, dentro de las escuelas de la India, hay una escuela que se llama Samkhya, que habla de una realidad espiritual que es pura conciencia, la que le llama Purusha, la pura conciencia, y un principio material al que llama Prakriti, que sería no solo la materia física, sino también psicoemocional. Todo lo que no es la pura conciencia absoluta y trascendente es Prakriti. Pues bien, ellos ponen el ejemplo de la bailarina que sale al escenario para ser vista, y una vez ha sido vista y contemplada en su danza, luego se retira. Esa danzarina, esa bailadora, es la Prakriti, la materia, es el mundo, y ahí es donde yo ahora veo y digo, es el otro, los otros seres, el mundo a mi alrededor, que a través del cual, observándolo, viéndolo, relacionándome con él de algún modo, aprendo acerca de mí y me descubro como conciencia a mí misma. Salvando las distancias con el ejemplo que he citado, que habría, porque ahí hay una dualidad muy fuerte en la que yo no siento que sea tal, pero
pero esta cosa de que a través del otro me descubro a mí. Y entonces esto me lleva también a un factor más a tener en cuenta al reflexionar acerca del amor, y es el amor, que el amor implica relación. Relación con el otro y conmigo misma. Y en esa relación con el otro y conmigo misma hay algo que yo creo que es lo que, o al menos a mí es lo que tanto me atrae del amor y del poder entregarme, del poder abrirme a recibir y a dar, que sería otra de las características del amor, que es el reconocimiento de la unidad. Es decir, el amor empieza como relación con el otro, con lo otro, pero a medida que me abro y me entrego más y más a ese amor y me doy más a mí misma y recibo más al otro también, hay un momento en que desaparece, se difumina esa distinción entre yo y el otro. No en nuestra singularidad, no como persona, yo siempre sé que el otro es el otro y yo soy yo, sino como fondo. Y vuelvo ahí a esa palabra que es el reconocimiento de la misma vida, la misma conciencia en el otro que en mí. Esto lo expone muy bellamente la Brihadaranyaka Upanishad, cuando dice: no es por amor al marido que el marido es querido, sino por amor al sí mismo, al Atman, a la conciencia, que el marido es querido. No es por amor a la mujer que la mujer es querida, sino que es por amor al Atman, al sí mismo, que la mujer es querida. Y así prosigue hasta que llega a decir todos los seres. Esa es la magia, podríamos decir, del amor, ¿no? Que cuanto más nos adentramos en él, aquello que inicialmente era relación acaba convirtiéndose en pura unidad, ¿no? Acaba disolviéndose en pura dicha de unidad. Y finalmente, antes de entrar en la meditación, otro punto que me parece interesante al reflexionar, o que a mí me surgía, ¿no? Al reflexionar acerca de qué es para mí el amor, es que lo veo muy vinculado al dar y recibir. Y esta parte de recibir es muy importante, porque enseguida es fácil, o al menos para mí, yo muchas veces me quedaba en el amor, es entregar, es entregarme, es dar, es ser capaz de... Y no daba lugar o espacio para la dimensión del recibir. Pero yo no puedo dar aquello que no tengo. Entonces, solo puedo dar en la medida en que yo me he abierto a recibir de la vida y de los demás, que son vida. Es decir, de la vida que se expresa también a través de los demás. Y cuando me abro a recibir, estoy haciendo dos cosas. Por un lado, me estoy nutriendo de algo que a su vez yo después puedo entregar. Y por otro lado, estoy permitiendo que la persona que está dando también, también se sienta generosa, también conecte con el hecho de dar. Entonces, bueno, en el recibir, ¿no? Porque a veces nos colocamos, o a mí me ha pasado y me pasa todavía muchas veces, ¿no? En ese afán de querer dar y de querer entregar y de querer amar, casi que no le dejo al otro que ame, como, ¿no? Yo voy a ser más generosa que tú, ¿no? Yo voy a dar más que tú todavía y más que, ¿no? Espera, no, ya te doy yo, ¿no? Yo más. Y no le permito al otro que también pueda expresar su amor. Entonces, abrirse a recibir es también un acto de generosidad, porque le permito al otro ser generoso. Y por supuesto luego dar, es decir, recibo con esa disposición a que aquello que recibo no me lo apropio para mí, sino que busco la manera de que se vuelva a entregar, ¿no? De nuevo en esa comprensión o reconocimiento de la unidad de vida subyacente, en la que, bueno, pues la vida se va expresando a sí misma en ese baile entre el dar y el recibir, entre el recibir y el dar.
y esa danza entre el recibir y el dar lo que me permite entregarme por completo, porque entregarme por completo también es abrirme a recibir por completo los dones de la vida. Alguien estaba diciendo, ¿no? Antes de empezar, Pepa creo que era, ¿no? No, yo ahora me estoy dedicando más a agradecer, cómo ese agradecimiento nos abre precisamente a ese reconocimiento que luego me permitirá dar, porque en la medida en que me estoy abriendo a recibir, o sea, cuando agradezco es porque me estoy abriendo a recibir lo que hay, y en la medida en que puedo agradecer y recibir eso, podré entregarlo a su vez. Y bueno, pues compartida esta reflexión acerca del título de esa llamada al amor y de qué significa amar. Luego me gustaría escuchar también, ¿no?, vuestras reflexiones o acerca de lo que es el amor o lo que significa amar. Y también os lanzo ahí una pregunta, que esa igual pueda quedar más para llevaros a casa hoy, y es: ¿de qué manera amo? Cuando digo que amo a alguien, ¿de qué manera les estoy amando? ¿Qué significa para mí que amo a esta persona o que amo esta cosa? O este ser o lo que sea, ¿no? Como, ¿de qué modo concreto amo cuando digo que amo? Ahí lo dejo porque a veces luego nos paramos a revisar y a veces descubrimos, bueno, ya sabéis que yo hablo siempre desde mi propia reflexión o lo que yo detecto en mí, y eso es lo que os comparto aquí. Pues bueno, a veces descubro, ¿no?, que eso que me parecía que era tanto amar, a veces descubro que no hay tanto amor detrás, que a veces hay algo más interesado, algo más, menos incondicional de lo que me parecía, ¿no? Y el amor a mí misma pasa por abrazar esa limitación en mí y decir, bueno, mira, pues no amo no me entrego tanto como creía, ni amo tanto como pensaba, pero abrazo esa limitación en mí porque por ahí empiezo a forjar y a trabajar el amor, amando también mis limitaciones. Bueno, pues la primera meditación que nos propone Tony parte de el siguiente fragmentito, frase del Evangelio que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿De qué nos sirve, ¿no?, de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos en ello nuestra vida? Y yo al leer esto lo primero que me venía es estas dinámicas en las que entramos de ganar, ganar dinero, ganar comodidad, ganar estatus social, ganar reconocimiento, ganar tiempo, ganar el mundo, y muchas veces, o sea, ganar el mundo como si me tuviese que ganar la vida o el mundo de alguna manera, ¿no? Como si no, como si esto no me estuviese siendo dado ya de por sí. Y a veces ganar al mundo como competición, como ganar esta batalla, ¿no? La vida, ¿cuántas veces se compara la vida con una batalla? ¿Mm? Claro, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué todo ese ganar? Ganar y ganar y ganar. ¿Qué precio estoy pagando, ¿no?, para ganar todo esto? ¿Estoy viviendo realmente o acabo siendo esclava de todas esas dinámicas del tener que para ganar esto, para ganar aquello, para ganar lo otro? De Melo nos invita aquí
con 3 ejemplos en el que, bueno, más que ejemplos, son 3 ejercicios que nos invita a hacer y que os invito yo ahora también a realizar aquí. Nos invita a comparar cómo nos sentimos cuando hacemos algo queriendo, a veces de forma consciente y tantísimas otras veces de forma inconsciente, pero que si nos paramos a mirarlo fácilmente lo detectamos. Hacemos algo para conseguir elogios, para conseguir reconocimiento, para conseguir la aprobación, para conseguir que de algún modo nos reconozcan o nos digan, nos vean, ¿no? Y esto compararlo con cómo nos sentimos cuando hacemos algo gratuitamente, como un fin en sí mismo, sin estar en absoluto preocupados por si nos van a reconocer o no, ni por, ¿no? Cuando lo hacemos desde el fondo del corazón, sin pensar en nada más, ¿no? Sin esperar nada, ningún resultado, ¿no? Sin esperar conseguir nada más que dar o hacer aquello que iba a hacer, ¿no? Que quiero hacer, que siento en mí. Entonces nos invita a través de 3 comparaciones. Una es esta que he mencionado, otra es la de cómo nos sentimos cuando, él dice, cuando conseguimos algo que anhelábamos, y se refiere a cuando hemos estado deseando y luchando por conseguir algo, en esa tensión de lucha porque tengo que conseguir llegar a esto, conseguir eso que quiero tanto. Y cómo nos sentimos en comparación cuando hacemos un trabajo absortos en el trabajo mismo, siendo un fin en sí mismo ese trabajo que estamos realizando. O finalmente nos invita a comparar cómo nos sentimos o nos hemos sentido cuando hemos ocupado un lugar de poder sobre alguien, por ejemplo, pues porque a lo mejor en el trabajo teníamos un cargo de responsabilidad sobre otras personas o en un equipo o por lo que sea, me he sentido o he estado en una posición superior como jefe y cómo me siento o me he sentido cuando me he vivido en una relación de intimidad o de compañerismo. Entonces os invito ahora a través de una pequeña visualización examinar en este momento de nuestra vida, en el transcurso de un día o de una semana o de un mes o en el presente general de mi vida, en qué medida predominan en mi vida la búsqueda de aprobación, de éxito, de poder. Os invito a examinar a través de los ejercicios que haremos en qué actividades, ¿no? Como a ir concretando lo que vamos a ver, a concretarlo en algo en vuestra vida, en qué actividades o relaciones personales detectas este tipo de motivaciones que buscan eso, conseguir algo, conseguir éxito, aprobación, dinero, unos resultados, un estatus, lo que sea. Y parar a mirar qué es lo que sientes en lo profundo de ti cuando evocas estas situaciones en las que buscas ganar, sobreimponerte, tener la razón, ser importante, que te vean, conseguir algo. Entonces, bueno, el primer ejemplo que nos pone, ¿no? Que nos invita a ejercitar Anthony de Melo, dice: recuerda la clase de sentimiento que experimentas cuando alguien te elogia, cuando te ves aprobada, aceptada, aplaudida. Y os invito a que tratéis de traer a la memoria, aquí y ahora, una situación en tu vida
en la que te has sentido elogiada, aprobada, aceptada, aplaudida. ¿Qué es lo que sientes? ¿Detectas de fondo alguna tensión por mantener y sostener eso? ¿O algún miedo? Uy, se va a dar cuenta de que eso que me está diciendo no es verdad, ese sentimiento de fraude, ¿no? Como, y si recuerdas alguna situación en la que ya no es que te hayan elogiado, aprobado, sino que tú estabas buscando que te aprobasen, que te aplaudiesen, que te diesen, que te elogiasen. Mira cómo sientes el cuerpo al evocar esta situación. Trata de detectar sensaciones, cualquier tipo de sensación en la pelvis, las nalgas. Mira si están contraídas, relajadas, el abdomen, el pecho. Tal vez la mandíbula. Bien. Si ya lo tienes, nos invita ahora a proceder, a proseguir. De Melo dice, compáralo con el sentimiento que brota en tu interior cuando contemplas la salida o la puesta del sol o la naturaleza en general. Un momento de contacto con la naturaleza. O cuando lees un libro que te apetece mucho leer, o ves una película que te gusta de veras. Y de nuevo, trata de evocar una situación concreta donde contactas con algo que surge genuinamente de ti, algo que es gratuito, en este contacto con la naturaleza, mirar esa puesta de sol o esa salida del sol. Y al revivir esta situación, este momento, detecta ahora cómo te sientes, qué es lo que sientes y mira en el cuerpo a ver cómo lo sientes. Observa ahora también las nalgas, el abdomen, el pecho. Dice el texto, comprende que el primer tipo de sentimiento proviene de tu propia glorificación y promoción y es un sentimiento mundano, mientras que el segundo proviene de tu propia realización y es un sentimiento anímico. Bueno, él aquí utiliza esta terminología, sentimiento mundano, pero bueno, a lo que viene a referirse es a un sentimiento que depende de algo externo, que depende de algo pasajero y sobre todo de algo externo, que me aplaudan o no, que me aprueben o no, no es algo que dependa de mí. Por mucho que yo me esfuerce, y además me supone una tensión tremenda, en cualquier momento puedo perder esa aprobación, ese aplauso, o puede que no lo consiga,
que aunque por mucho empeño que ponga, no consiga ese aplauso que estoy buscando. Pero incluso consiguiéndolo, cuánta tensión por mantener, sostener esa aprobación, porque en cualquier momento se puede perder, porque es algo pasajero, externo. Así interpreto yo esto que él llama sentimiento mundano. Frente al sentimiento anímico, que yo creo que más que anímico apela a un estado profundo del ser, a algo más esencial en nosotras, a ese yo profundo que se mantiene imperturbable ante el vaivén del cambio, de todo lo que va y viene. Más allá incluso de las emociones o los estados de ánimo puntuales que podemos vivir como humanos y que nos hacen humanos. Claro, el contacto con la naturaleza es algo gratuito y la gratuidad es algo dichoso. Y la dicha, se dice en la tradición de la India, es una característica intrínseca del ser, de lo que somos. Ya somos esa dicha. El contacto con la naturaleza nos devuelve de algún modo al contacto con la naturaleza profunda en nosotros, que es la vida misma y que es dicha. Veamos otro contraste, nos propone Anthony de Melo. Claro, es que directamente son ejercicios. Yo muchas veces proponía este tipo de ejercicios. Yo sigo ampliando con algunas preguntas, pero bueno, en esta ocasión, en esta meditación, él mismo nos propone hacer este ejercicio. Recuerda la clase de sentimiento que experimentas cuando tienes algún éxito. Hemos visto primero el yugo de la aprobación versus a la naturaleza y a la espontaneidad y gratuidad de la naturaleza. Ahora el éxito. Cuando tienes el sentimiento que experimentas cuando tienes algún éxito, cuando consigues algo que anhelabas, cuando llegas arriba, cuando vences en una partida, en una apuesta, en una discusión, cuando dices, he ganado, he tenido la razón, ¿no? Me he salido con la mía. De nuevo, trata de evocar una situación en tu vida. Siempre la propuesta es que sea lo más cercana posible, lo más reciente posible. Pero bueno, pues si es en el tiempo, en el tiempo. Y al evocar esa situación, ¿qué es lo que siento en mí? Y míralo en el cuerpo de nuevo, contrástalo en el cuerpo, esa información. ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando evoco ese tipo de vivencia? Me he salido con la mía, me he impuesto por encima he llegado arriba, he tenido éxito, he conseguido. Y compáralo ahora evocando algún momento en el que has realizado un trabajo, tu trabajo, disfrutándolo, entregándote por completo, absorto en esa acción que estabas realizando, en ese trabajo, con el sentimiento que te invade, dice él, cuando disfrutas realmente con tu trabajo, cuando de veras te absorbe por entero la tarea que desempeñas. Y de nuevo vete a una situación concreta. Evócala, visualízala. Y observa una vez más
la respuesta de tu cuerpo. Observa una vez más qué es lo que sientes, cómo te sientes. Aquí el contraste entre el éxito frente a la acción en y por sí. La acción que se realiza por sí misma y para sí misma. Que recuerda a ese pasaje de la Gita, de la Bhagavad Gita, en la que Krishna le dice a Arjuna, tu beneficio está solo en la acción, nunca en los frutos, no en el resultado, en lo que vayas a conseguir. Que el resultado, lo que vayas a conseguir o no, no sea el motivo, el motor de tu acción. Y tampoco te quedes apegado a la inacción, tampoco te quedes sin hacer nada. Haz lo que tengas que hacer sin centrarte en el resultado, convirtiendo tu acción en un fin en sí mismo. Y el último ejercicio práctico que nos propone, la última comparación a la que nos invita de Melo, dice, recuerda lo que sentías cuando tenías poder, cuando tú eras el jefe y la gente te respetaba y acataba tus órdenes, o cuando eras una persona popular y admirada. Puede ser en el rol de jefe, puede ser en el rol dentro de la familia, del padre, la madre, puede ser en cualquier rol de poder. Hay muchos en la pareja, a veces ejercemos roles de poder. En cualquier situación que te venga a la mente en la que tú ejercías un rol de poder. Y una vez más, visualizando de nuevo esa situación como si la estuvieses viviendo aquí y ahora, en la que tú tienes poder sobre otros seres, otras personas, en la que tú eres alguien popular o admirado. Luego contrasta, observa cómo sientes eso en el cuerpo, qué es lo que sientes en el cuerpo. Os doy puntos de referencia donde se suele sentir claramente las nalgas, el abdomen, el pecho, la garganta, la mandíbula. Ya tienes esa sensación, ese sentimiento que te despierta el recordar una situación así. Ahora contrástalo con el sentimiento de intimidad y compañerismo que has experimentado cuando has disfrutado a tope de la compañía de un amigo o de un grupo de personas, un grupo de amigos con los que te has divertido y reído de veras. Un momento de hermandad, de compañerismo, de sentirte una con otras personas, de estar a gusto, de estar compartiéndote de igual a igual. De nuevo visualiza ahora esa situación, evoca un momento así en tu vida y observa cómo te sientes, qué es lo que sientes. Cómo lo sientes en el cuerpo.
Bien, pues hasta aquí la propuesta de esta primera meditación de Tony de Melo. Y lanzo así a modo ya de colofón, como para que os llevéis. Ya sabéis que luego estas preguntas os las paso también por escrito para que las podáis ir teniendo y volviendo sobre ellas las veces que sea necesario. ¿Para qué seguir empeñándonos? ¿Para qué me sigo empeñando? Es bueno preguntárnoslo en primera persona, en ganar aprobación, éxito, poder, o aquello que sea que en mi vida detecto que me empeño en ganar, llegar a conseguir. ¿Para qué? ¿Qué precio estoy pagando por ello? ¿A costa de qué estoy consiguiendo todas esas cosas? O ni siquiera consiguiéndolas, pero estoy invirtiendo esfuerzo en conseguirlo. Esa sería otra cuestión, ¿no? ¿Realmente estoy consiguiendo? ¿No estoy consiguiendo? Lo que consigo cuando pongo en la balanza, ¿merece la pena realmente? ¿Es eso vivir? ¿O el ejercicio que nos ha propuesto de Melo nos muestra de algún modo que hay otro lugar desde el que vivirnos, que nos conecta mucho más con la expansión, con ser nosotros mismos realmente, con acoger lo que la vida ya nos está dando, ya nos trae consigo? Me venía a la mente un ejemplo que ponía Ramana Maharshi, que decía algo así como, teniendo hambre, ¿quién elegiría un plato de comida rancia frente a un buen plato de comida nutritiva? ¿No? Cuando pongo en la balanza, ¿qué estoy eligiendo realmente? ¿No? ¿Cuántas veces estoy eligiendo el éxito, la aprobación o el aplauso por encima de mi propia paz, por encima mm, de mi propio ser, dejarme ser lo que soy, reconocer, aceptar o amar lo que soy, lo que estoy siendo? ¿Cuál es el plato nutritivo y cuál es el plato rancio? ¿De qué me alimento en mi vida, no? Bien, pues hasta aquí esta primera meditación y abrimos ahora turno de palabra, de que queráis compartir, ya sea una pregunta, sea una reflexión, algo que lo que habéis estado también anotando a lo mejor sobre qué es el amor para vosotras, lo que sea. Recordad que si queréis, como hoy somos más personas, no, somos un buen número de personas, también podéis utilizar el emoticono que está en la barra de herramientas de debajo del Zoom, de levantar la mano y así os veo. Y si no, podéis abrir el micrófono y hablar directamente.
Voy a romper el hielo. Venga, adelante, Pepa. O el silencio. Lo mismo, era un silencio estupendo. Nada, cuando has hecho la pregunta sobre el amor, la primera, ¿no? La primera reflexión, yo he apuntado por aquí que para mí el amor es ante todo respeto y cuidado del otro y de uno mismo, aceptación y comprensión del estado en el que nos encontremos o se encuentre, y ante todo alegría ante su despliegue y crecimiento. Me ha gustado mucho, Monse, porque no había yo nunca caído en que el amor, más que un sentimiento, pudiera ser, me ha gustado muchísimo, un estado de la persona. Lo has dicho con relación cuando estabas hablando de Erich Fromm, ¿no? Como Un un estado que estado, se como un cultiva, sin estado del embargo, ser, ¿no? decíamos. Como un estado. Es que para mí, como que no hay una gran diferencia entre qué es amor, qué es dicha y qué es ser. Es como si todo fuera una misma, no sé, es un estado, ¿no? Me ha gustado muchísimo, no sé si lo he pillado bien, no sé si has dicho estado o cómo lo ha... Yo me he enterado estado. Se puede entender, ¿no?, el amor como un estado del ser, y que en Sí. tanto que el estado del ser luego se manifiesta, ¿no? O sea, yo también le doy importancia a ese hecho de que se manifiesta luego a través de la acción, de la forma en la que vivimos o estamos en el mundo, ¿no? Y en cuanto a los tres contrastes, pues la diferencia es tremenda, ¿no? La diferencia, yo siento mucho desasosiego, como si me destruyera, sobre todo en el pecho y en las clavículas, una tensión enorme si me veo buscando. Luego también no creo en ello. Por un lado, una cierta tensión, pero por otro lado también como que no va conmigo. Si dicen algo bueno, que no es eso lo que yo pretendo, que no es eso en realidad lo que yo quiero algo más, como más simple, más sencillo, y lo otro Bueno, es como una que ya hay dicha. algo en ti, parece, ¿no?, que ya está un poco alerta de no dejarte a lo mejor arrastrar por esa... Sí, ¿qué más da? Y lo Porque fíjate, otro, me estás diciendo esto, Pepa, y me viene como bueno, no es una cuestión de que no nos tengan que decir, porque nos pueden decir, o sea, nos pueden aplaudir o no aplaudir, y eso no depende de nosotros, ¿no? sí, Porque la reflexión es sobre todo en qué medida yo busco ganar eso o obtener eso. Ahí es donde está o sea, está la tensión cuando yo quiero conseguir ese aplauso o esa aprobación. A veces puede que esa aprobación o ese aplauso ocurra espontáneamente sin que yo lo haya buscado, ¿no? Yo he hecho algo y alguien me dice, oye, qué bien que has hecho esto, cómo me ha gustado esto que has dicho, o que has hecho, o que... Y entonces, bueno, yo creo que ahí hay una parte del amor que es saberlo recibir, y hay otra parte que es saberlo entregar de nuevo, dejarlo, soltarlo, como va conmigo y no va conmigo. Es decir, lo recojo porque la otra persona siente esas ganas de decírmelo y se lo acojo, y a la vez no me lo apropio, sino que reconozco la vida a través de mí, que, que es la que me ha, ¿no?, como que tengo esa gratitud que decías tú también, de reconocer lo que ha hecho posible que yo hiciese esto, o que yo entregase esto, o que yo dijese tal o cual, ¿no? Como siempre, esa conexión con algo que es más grande que solo nuestro yo limitado, ¿no? Me viene esto ahora que lo estás diciendo, ¿no? no, pero yo te lo agradezco mucho porque tú has dicho que te resulta un poquito complicado, no sé si es la palabra complicado, recibir, ¿no?
yo creo que también estoy ahí en esa, que no acepto recibir igual que dar. Entonces, bueno, pues te lo agradezco porque es un matiz importante. Muchas gracias a ti, Pepa, por compartirme y por romper el hielo. Gracias a vosotros. Adelante, Mónica. Hola, hola a todos. Pues sí, a mí compartir tal vez que cuando has preguntado qué significa para mí el amor, me ha resultado curioso que he empezado a pensar en la parte difícil de amar, en vez de como una cosa así como expansiva y tal, he empezado a pensar en lo que para mí se convierte en difícil del amor, ¿no? Como aceptar plenamente a veces la vida o al otro, ¿no? Que, bueno, pues un poco al hilo de la pregunta que has hecho después de qué es lo que consideramos que es amar al otro, que a veces lo decimos de manera muy gratuita, incluso muchas veces calificamos al otro cuando no nos ha amado como esperábamos, ¿no? Y le tildamos de usar también mal el vocabulario, pero que en este caso pues he hecho la autorreflexión de cómo a veces a mí me cuesta amar de verdad y de la fuerza que tiene o el significado que tiene esa palabra. Y también me ha servido, me ha venido muy bien y te agradezco lo que decía ahora Pepa, ¿no? Que me ha liberado un poco la parte esta del recibir, entendiéndola como parte del juego, ¿no? Porque a veces lo primero que he pensado de que fuera pesado ha sido porque me he cargado toda la responsabilidad de amar. Y no tenía en cuenta que amar también es saber recibir y dejar al otro ser lo que es muchas veces, ¿no? Y que en este afán que tenemos de controlar la vida y al otro, pues también le decimos cómo nos tiene que amar, ¿no? Y a veces nos está amando, pero lo hace a su manera, ¿no? Y no lo sabemos ver. Entonces, me dejas ahí un pozo para seguir pensando en cosas que me están sucediendo en la vida. Y luego, con relación a los halagos, también ha sido curioso, ¿no? Porque justo esta mañana recibí uno bueno, yo doy clases de yoga de una alumna y de pronto me he visto peleando con el halago que me ha dado. Es como, no lo puedo querer. Y bueno, pues a ver cómo hago, ¿no? ¿Cómo hago? Porque yo como soy como muy, a veces tiendo a tomarme muy al pie de la letra estas enseñanzas que me parecen hermosísimas, pero cómo hacer con el halago para que se pueda también abrazar, ¿no? Sin que sea eso una cosa ególatra, ¿no? O de reforzarme a mí. Y de cómo a veces me planto en mis clases de una manera muy sutil, me cazo, queriendo gustar, ¿no? Queriendo que sea una clase maravillosa y que ellos estén encantados conmigo, no con su práctica, ni con ellos, ni con el yoga, ¿no? Y bueno, pues estar ahí muy atenta, ¿no? A por lo menos descubrirlo, no sé. Y bueno, creo que la calidad de, ya no solo la clase, sino todo en la vida, probablemente sea otra, ¿no? Cuando te sales de la ecuación de la entrega. Pues era eso, gracias. Muchas gracias, Mónica, por compartir ahí desde tu propia experiencia. Y me venía ahora cuando estabas diciendo esto de cómo hacer, ¿no? para recibir el halago sin volverme una ególatra a la vez, ¿no? Es decir, como me venía como de forma muy simbólica en India para saludar al maestro, pues normalmente te postras ante él y le tocas los pies. Y Swami Nityananda, cuando hacíamos esto, que es, pues bueno, pues es la forma allí, ¿no? De mostrar tu respeto, igual que aquí nos damos 2 besos o nos abrazamos, pues allí muestras el respeto en esta forma. Y él siempre, cuando le saludábamos y nos postrábamos, decía Narayana, 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 que es un nombre de la divinidad, de una de los nombres de Vishnu. Y yo siempre he recibido esto como la forma en la que de algún modo él se abre a recibir lo que está ocurriendo, que es que alguien se está arrodillando delante de él, le está tocando los pies, y a la vez hay un reconocimiento, es decir, lo está recogiendo, pero a la vez hay una apelación a algo mucho mayor, que es Dios, que es, ¿no? Narayana, es la vida,
no soy yo. No te estás postrando, es decir, tú que te estás postrando eres Dios y yo que te estoy, ¿no? Que estoy recibiendo eso también soy Dios. Entendamos que no, no se entiende que yo soy Dios como Montserrat Simón, ¿no? Sino en lo profundo de mi ser, ¿no? En yo profundo, esa vida. Para mí ahí Dios es sinónimo de vida en mayúsculas o del amor en mayúsculas que subyace a todo, ¿no? Cuanto existe. Entonces, bueno, me venía esa imagen por si te dice algo. Y me había venido otra cosa, pero ahora se me ha ido de lo que estabas diciendo. Bueno, sin más, nos quedamos con esto y ya está. Gracias, Mónica. A ti. Por ahí, Carmen, adelante. Tienes que activar el micrófono, si no, no se te oye. Vale, pues muchas gracias, Monse, me ha encantado. Y nada, es un halago que te lo tomes sin apego, que es lo que estamos hablando, pero es verdad. Y bueno, pues la verdad es que es lo que te comentaba, yo había leído el libro de Antoni de Melo hace mucho tiempo, en una época en que me vino, que realmente lo necesitaba, una época un poco oscura para mí, y lo tenía como libro de mesita de noche y me iluminó muchísimo. Entonces, cuando hablabas sobre la reflexión acerca del amor, pues la verdad es que me ha removido casi más desde un punto de vista, bueno, desde un doble punto de vista, por un lado intuitivo, ¿no? O sea, hacia el amor, hacia algo que todavía quizá no he sido capaz de experimentar en su plenitud, pero que atisbo a que existe, que sería pues como la divinidad, ¿no? O como esa luz que está en nosotros y que se filtra a través de nuestro prisma o de este cristal que cuanto más pulamos, ¿no? Pues más verdadero y más potente creo que será, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues todavía es casi como, bueno, pues como una intuición que va incluso más allá de los conceptos, más cerca de la idea de Dios que de cualquier otra idea. Y luego, por otra parte, Antes de que se me vaya, perdóname, Carmen, ¿eh? Además lo tenía anotado, lo que bueno, yo al final, como ya me sabéis que al final voy con lo que me va saliendo, pero me recuerda esto a Frank Jalix, que yo le he citado muchas veces en esto porque me parece una maravilla de cita, llama mucho la atención sobre cómo la fe en Dios se mide por tu relación con los seres humanos. Dime cómo son tus relaciones con la vida y con los otros seres y te diré cómo es tu fe en Dios, ¿no? Bueno, y ahora me venía cuando decías ese amor hacia Dios o ese anhelo de Dios, cómo eso no está disociado de mi relación con los... Sí, eso era lo que te iba a comentar, ¿no? Que era como un doble punto de vista, el amor desde ese punto intuitivo o equipararlo más cerca de la idea de Dios y luego como la manifestación concreta, ¿no? Que es lo que trasciende, lo que se filtra, la expresión concreta de ese amor divino, que es lo que se filtra a través del karma yoga, de nuestra acción, de nuestras circunstancias, ¿no? Que es ahí un poco donde entra pues lo que estamos hablando, ¿no? Pues como el amor de madre incondicional, la idea de amor de madre incondicional, de amar incondicionalmente, de aceptación de nuestra propia oscuridad y la oscuridad de los otros también, ¿no? Bueno, pues de un poco eso es lo que... Sobre todo eso, de expresión, de armonía, de una expresión también de armonía con nuestras propias circunstancias en lo que se manifiesta. Y luego, con respecto a lo que me decías de los halagos o el resultado en las acciones, la verdad es que yo también he estado trabajando eso y creo que un poquito esa fase, ahora mismo estoy como un poquito más trascendiéndola, en el sentido que también creo que es bueno aceptar los halagos
y saborearlos pues como quien saborea un buen vino y se acaba el vino y punto, sin apego y siendo consciente que además pues eso, que en realidad bueno, pues esa admiración que hemos despertado no tiene tanto que ver con nosotros como con la expresión de algo más grande que habla a través nuestro, ¿no? Sí, y con lo que el otro ve en nosotros, que es algo dentro de sí mismo, ¿no? Normalmente cuando la luz que vemos en los demás es nuestra propia luz, ¿no? Estamos viendo en nosotros nuestro propio reflejo. Uh-huh. Muchas Nada. gracias, Carmen. A ti. Gracias. Miriam, adelante. Hola. Bueno, pues lo primero, darte las gracias infinitas. He tenido que apagar la cámara desde el principio y estoy muy emocionada. Me hinchaba a llorar. Qué buena. Sí. Y bueno, espero que me permita la emoción poder compartir. Voy a respirar. Bueno, mucha gente, o por lo menos 3 personas que estáis ahí conectadas, conocéis un poquito mi historia y sí he conectado mucho porque has dado en la diana con todo lo que has tratado, los temas que hemos tratado hoy. Ha sido un año de saborearme las entrañas, de mucho dolor. Y me venía la palabra humildad, porque he tenido que conectar mucho con eso para poder encontrarme, reconocerme, porque sí que es verdad que no estaba siendo humilde, ¿no? Con las situaciones que estaba viviendo, con las relaciones. Y bueno, atravesar una ruptura sentimental y cambiar de un lugar, ¿no? Vivir en otro lugar, empezar de cero, pues te hace encontrar de nuevo con miedos que creías que ya no tenías, ¿no? Empezar de cero es mostrarte de nuevo a las personas y como decías, intentar gustar, ser aceptada, porque no conoces a nadie, porque nadie conoce tu trabajo. Y me he visto ahí todo el rato. Y es doloroso, pero bueno, la aceptación ha hecho pues, que me vaya calmando, que vaya encontrando esa paz. Y afortunadamente ahora estoy mucho mejor. Pero sí, o sea, sentía, cuando decías lo de la palabra amor, me venía como, o sea, primero me ha venido cómo es la mente, ¿no? El amor de pareja, pues que es lo que he estado viviendo, pero sabiendo que no estamos hablando de este tipo de amor, pero automáticamente me venía la palabra como una fuente, como una fuente de unión, de luz, es una fuente que siempre está brotando, pero que no puedes percibir porque justo ciertas cosas la taponan, hay obstáculos y no puedes sentir esa vibración o ese movimiento de energía, y que según vas quitando esas piedrecitas del camino, vas conectando con esa vibración, ¿no? Con esa corriente constante o con ese estado, como lo queramos llamar. Y sí, desde luego que me ha venido la palabra en estas reflexiones, meditaciones de autoexigencia. Soy una persona autoexigente y lo sentía en el pecho. Siempre me ha dado ansiedad en las 3. Me ha dado ansiedad. O sea, pecho, paf, y respiración ya superficial, me he ido a la ansiedad. Y automáticamente en la segunda propuesta había una liberación, pero instantánea. O sea, increíble. O sea, no perduraba, era como ¡buah! De nuevo conexión con la tierra, de nuevo liviandad, de nuevo era como un fluir. Y bueno, pues tengo aquí anotados también la palabra idealizar y de insatisfacción. Cuando consigo algo, ¿qué es lo siguiente? Venga, ¿qué hay más? Esto ya me he cansado, venga, vamos a por otra cosa. Exacto, es como ni siquiera
me detengo a saborear las mieles del supuesto éxito que yo creía que quería conseguir. Sí. Pero sí que es cierto que algo ha cambiado en cuanto al reconocimiento de los demás, perdón, del halago. Antes no, antes no reconocía o no aceptaba el halago. Ahora el halago lo recibo bien, pero lo recibo bien justo en las cosas que yo ofrezco a los demás desde el corazón. Me he dado cuenta claramente. Y ahí es como, o sea, está claro, ¿no? Que es donde conectamos con el otro y no esperamos. Siempre esperamos, yo creo, bueno, hablo por mí, yo siempre espero algo. O sea, siempre que doy, tengo que ser sincera, a mí me gusta obviamente que le guste al otro lo que le estoy ofreciendo. Cuando yo leo para los demás, que es lo que más disfruto, ¿no? Yo leo para los demás en mis eventos y yo quiero que la otra persona conecte con lo que estoy leyendo y emocionar a las personas, que esa es como mi misión de vida, conecto con eso, es comparto mi voz para emocionarte. Y si la emoción que obtengo es distinta a la que yo espero, pues obviamente a mí digo obviamente, digo porque sí que lo siento, no me produce bienestar, no lo recibo bien. Pero ahí estoy, en el camino, ahí estoy. Así que Claro, bueno, y es cuestión de verlo, que a veces, o sea, evidentemente todo lo que hacemos, lo hacemos para conseguir algo. Es decir, claro que hay una finalidad. He citado, por ejemplo, en la Bhagavad Gita, ¿no? Que Krishna le está dando la enseñanza a Arjuna y le está diciendo, sal a luchar sin importar el resultado, evidentemente va a luchar para intentar ganar. Y si no gana, pues bueno, le gustará menos que si gana la batalla, ¿no? En el caso de Krishna y Arjuna. Entonces, cuando hacemos algo, claro que lo hacemos también queriendo conseguir algo. El problema, o sea, el conseguir al que hemos estado incidiendo es cuando convertimos ese fin o ese logro como en el fin último, ¿no? Como que parece que todo lo demás sea solo un medio porque todo el objetivo y toda nuestra atención está focalizada en el logro del resultado, sin darnos cuenta muchas veces de una parte que no depende de nosotros y que también queremos manipular como si dependiese de nosotros, y sobre todo eso, ¿no? Como ese reduccionismo de reducir todo el sentido de la acción que yo hago al resultado que vaya a obtener, lo cual no quita que claro que bueno, que a todo el mundo pues nos gusta más una caricia que una bofetada, ¿no? Entonces, si hago algo y me dan una caricia, pues me va a gustar más y lo voy a vivir mejor que si hago algo y recibo una bofetada, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece importante que lo hayas traído a colación porque a veces con esta cosa de no perseguir el fin, el resultado como que no sea el motivo de nuestra acción, a veces hace que nos creamos que es que no tiene que haber ningún deseo, anhelo de que sea de una manera. Claro que lo habrá y claro que habrá sentimientos de alegría o de pena, ¿no? Según una cosa u otra. Es más una cuestión de no reducir el sentido de nuestra vida y de lo que hacemos a eso, no poner en juego nuestra valía como ser humano en eso, en ese resultado. Mi valía no está en el resultado, mi valía está en el proceso y en lo que yo pongo en juego en ese proceso. Y el resultado ya no depende de mí. Por supuesto me gustará más una cosa que otra, pero no depende de mí más, ¿no? Lo que depende de mí es lo que yo hago en el proceso. Muchas gracias, querida. Muchas gracias a ti, Miriam, y muchas gracias por tu acto de humildad de compartir cómo te sientes y toda esa emoción. Mil gracias. Gracias a vosotros. Bueno, paramos aquí, que es tarde, hacemos esos 5 minutitos de silencio para dejar que se asiente todo esto que hemos visto. También de las últimas cosas que se han dicho, el saborear esta cosa de que la vida es un don que ya nos es dado. Desde el momento en que nacemos ya nos ha sido regalada la vida. Y eso es la palabra don. Un don es un regalo, ¿no?
Bien, antes de quedarnos en el silencio, que como sé que luego se me hace muy raro decir algo más, después del silencio ya solo me sale que despedir y decir adiós, saludar. La semana que viene el encuentro será el jueves 13, porque el día 12 es festivo, el miércoles. Entonces, excepcionalmente será el encuentro en jueves, el mismo horario. Y recordar eso, que las personas que queráis participar asiduamente de las lecturas, si no me hayáis confirmado la asistencia al grupo, hay muchas personas que ya lo habéis hecho. Pues eso, invitaros a que me escribáis a contacto@montserratsimon.com y me lo confirméis. ¿Vale? Bueno, pues si os parece, quedamos 5 minutitos en silencio. Si alguien se tiene que ir antes, hoy con la presentación y todo, se nos ha ido el tiempo más. De nuevo, buscando una postura cómoda en la que puedas mantener los pies en contacto con la tierra y la espalda erguida de una forma natural, sin forzar, sin pretensión, solo una invitación a entablar una conexión entre la fuerza de la tierra, del asiento, del peso del cuerpo sobre el asiento y la fuerza del cielo, como si de la cabeza nos tirasen hacia arriba. De nuevo relajando los hombros, la mandíbula, la expresión del rostro. Déjate mecer por la respiración. Descansa en esa respiración y en el silencio. Y si hay ruido, sencillamente vuelves a la respiración y descansas en ella.
Muchas gracias por vuestra asistencia y vuestro compartir. Y nos vemos la próxima semana. Estéis bien, buena semana. Gracias.